Ha tenido la generosidad el diputado José Luis Esper de estar en estos momentos para conversar 2 minutos, 3 minutos, 5 con nosotros para saber qué está ocurriendo. Esper, muy buenas noches. Aquí en La Nación Más lo estamos saludando con Débora Plager y con la ministra Patricia Bullrich. ¿Cómo le va? Hola, 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 muy buenas noches. Gran saludo para usted, Alfredo, para Débora, y a Patricia le mando un gran saludo. Hola. La pregunta quedó planteada, casi lo queríamos usar como cronistas. ¿Se está registrando en estos momentos un acuerdo entre la Unión Cívica Radical, la totalidad de su bloque, con el kirchnerismo? Bueno, en algunas cosas parecería que sí, todavía me parece prematuro decir o pronosticar que ya hay un acuerdo muy sustancioso como el que sí tenemos con el PRO para apoyar el cambio que el presidente Milei ejecuta, pero a ver, en el caso particular de hoy, lo que estamos discutiendo en el Congreso es salirnos de una fórmula jubilatoria, que es este choclo que está acá, que ustedes ven, que es una fórmula jubilatoria del kirchnerismo que ha destrozado las jubilaciones, y reemplazarla por esta fórmula jubilatoria, que es la del DNU del presidente Milei, el decreto 274, que muy simplemente lo que dice es ajustemos las jubilaciones como ocurre en todo el mundo civilizado por la inflación, por IPC. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros, eso es lo que proponemos junto con el PRO, eso es lo que propone La Libertad Avanza. Ahora, El kirchnerismo propone un delirio y... Sí. No, usted hablaba del DNU y del tema del IPC, es cierto, dice, como en todo el mundo no hay la inflación que hay en la Argentina realmente, pero la inflación está bajando. Teniendo en cuenta ello, hay sectores del PRO que también dicen que se podría establecer una fórmula que contemple la inflación y también el índice de variación salarial para que las jubilaciones no queden retrasadas. ¿Ustedes convalidarían eso? No, nosotros vamos por sancionar por ley el DNU del presidente Milei, el número 274, que dice que la movilidad jubilatoria es en función del IPC, que es lo que el gobierno está poniendo como norte acerca de cómo se ajustan los salarios, los alquileres, las jubilaciones, los contratos, etcétera. Como la inflación argentina, la idea es que en algún momento desaparezca, o sea una inflación internacional, entonces por eso es que las jubilaciones se ajustarían por ahora por el IPC. Pero, a ver, acá lo preocupante no es solamente los proyectos gastomaníacos vinculados con la movilidad jubilatoria que le mienten a los jubilados metiéndole dinero en un bolsillo y sacándoselo por el otro porque no hay financiamiento, por lo tanto el financiamiento va a ser con más inflación. O sea, le están mintiendo a nuestros abuelos, todos los que no están detrás del proyecto de La Libertad Avanza, que es un proyecto que respeta al IPC, sino que además hay que agregarle a este costo fiscal adicional el costo fiscal que tiene sancionar por ley las transferencias a universidades que se ha realizado ya desde el gobierno, sino que además hay que agregarle un tercer proyecto que es volver a restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, llamado FONIT. Entre las tres cosas, para que ustedes lo tengan presente y la gente que nos está viendo más todavía, entre las tres cosas borran de un plumazo todo el ajuste fiscal de 5 puntos del producto que el gobierno ha hecho y que la sociedad está acompañando, lo que ha provocado una baja sustantiva de la inflación. Entre las tres cosas es una tríada maldita que borra de un plumazo todo el ajuste fiscal que este gobierno ha hecho bajando el gasto público. Y eso no lo vamos a permitir, vamos a hacer lo imposible para que esto no salga del Congreso, y si sale del Congreso el presidente con toda la razón del mundo la va a vetar, porque no le vamos a mentir a los argentinos. Si no hay plata, no es un deseo perverso de no gastar desde el Estado, sino porque no la hay, el Estado está quebrado, el kirchnerismo lo fundió al Estado, y esos malditos kirchneristas hoy encima se quieren entronizar como los grandes salvadores de los jubilados, cuando ellos fueron los que quebraron al sistema. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que, a través de las moratorias provisionales, jubilaron a 4 millones de personas sin aporte. ¿Qué sistema jubilatorio va a aguantar así? Ninguno. Obviamente las jubilaciones son una miseria en el día de hoy, y nosotros estamos intentando que las jubilaciones no se deterioren más. Estaba pensando, usted
por lo menos ahora no confirma que el kirchnerismo se haya bajado de su proyecto para apoyar el proyecto de la Unión Cívica Radical, del bloque del radicalismo, y de esa manera generar una derrota política al gobierno. ¿Eso cree usted, por lo menos no lo tiene confirmado que se dé? No, no lo tengo confirmado, no podría aventurarlo, pero el kirchnerismo está detrás de todos los proyectos que signifiquen aumentar el gasto público de manera deliberada, sin ningún financiamiento genuino, cosa de que aumente el agujero fiscal, se emita más dinero, se vuelva la inflación y la gente vuelva a sufrir una gran desazón como ha sufrido en el pasado con infinidad de programas económicos. El objetivo del kirchnerismo, no hay duda, porque estamos viendo en diputados, que quiere quebrar la columna vertebral de este programa, que es el equilibrio fiscal. Y desde el punto de vista político también exponer eventualmente al presidente Milei al veto, ¿no? Que sería una medida también, claro, que tiene obviamente un costo claramente, que es, bueno, vetar un aumento jubilatorio que provendría del acusarlo Congreso. de insensible, claro. Sí, no, porque acá lo que hay que poner en claro es que la fórmula jubilatoria del decreto 274 del presidente Milei, la que empieza a ajustar a las jubilaciones por IPC, es una fórmula que lo que busca es evitar que las jubilaciones sigan cayendo en términos reales, cosa que sí causa la ley 27609 sancionada por el kirchnerismo. La fórmula jubilatoria del presidente Milei, ajustando jubilaciones por el IPC, por la inflación minorista, lo que hace es parar con el deterioro de las jubilaciones reales de la ley del kirchnerismo. Bueno, el kirchnerismo se olvida de esto y hoy se quiere transformar en los grandes benefactores de los jubilados cuando ellos son los causantes de la quiebra completa del sistema previsional. El kirchnerismo quebró al sistema previsional. Los jubilados, el momento en el que más perdieron sin duda es con la fórmula de Alberto Fernández. Ahora, también en el bloque PRO había algún pedido en el sentido del 8%, que es la diferencia entre la inflación pasada, la de enero, que el gobierno reconoció, lo pongo en números redondos, el 12%, y piden darle la compensación del 8% restante para llegar al 20%. ¿Eso tampoco sería posible? No lo vemos posible porque, insisto, acá no solo estamos discutiendo esa diferencia de inflación minorista, sino que además los fondos a las universidades que se han enviado, se le envió 270% más de fondos a las universidades comparado con el año pasado para lo que son los gastos de funcionamiento y los gastos discrecionales, y tenemos que tener cuidado con lo que puede pasar con el FONID. El FONID, a ver, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, a ver si la gente lo entiende bien. Hace 30 años, por ley, los servicios educativos y de salud fueron transferidos a las provincias con sus recursos. Hace 30 años. Sin embargo, como consecuencia de que los gobernadores provinciales gastaron ese dinero en cualquier cosa, menos en pagarle como corresponde a los maestros en las escuelas y a los médicos y enfermeros en los hospitales, hoy están pidiendo la plata para que el FONID vuelva a reaparecer, para que el Estado Nacional se haga cargo, que por ley y por la Constitución, artículo 5, lo deben prestar las provincias. Y la misma Constitución dice que si las provincias no están en condiciones de dar la educación primaria, y hoy es también la secundaria de manera obligatoria, merecen la intervención federal, y de esto el kirchnerismo se olvida. En lugar de pedirle a los gobernadores que en lugar de gastar plata en estadio de fútbol, como pasó en Santiago del Estero, y le paguen como corresponde a los maestros, viene a galguear y pedirle plata al gobierno nacional, que no corresponde dársela, porque la Constitución y las leyes dicen que los servicios educativos y la escuela básica y la educación básica son resorte provincial y el gobierno no va a violentar la Constitución Nacional. Ministra Patricia Bullrich, ¿usted cree que esto tiene no solamente un objetivo de tratar de dejar a Milei como insensible, sino también un hecho, instalar un hecho desestabilizador institucionalmente? Bueno, lo que se quiere es agujerear la decisión inexorable de ir a un país sin déficit, sin inflación, un país que en este rumbo sale y sale para siempre. Y sale rompiendo los paradigmas que se venían planteando de un Estado que todo lo podía, que todo lo hacía, cuando ya la gente se dio cuenta que eso era una gran mentira. Entonces, yo creo que acá hay una lanza
al corazón del proyecto. El corazón del proyecto es atentar contra el déficit. Y eso no lo van a poder hacer y no va a ser insensibilidad, porque el presidente va a poder explicar muy bien si esto saliese, porque no sabemos si va a salir, como bien dice José Luis, no va a ser insensibilidad, porque lo insensible sería no cuidar la plata de la gente y el futuro de la gente para tener un país que empiece a crecer. Eso sería lo insensible, no votar un proyecto demagógico, cortoplacista, que nos vuelve a llevar a el último mes de Massa, que estábamos al ¿cuánto? 17.000% de inflación. Claro. Ahí, nos vuelve a llevar analizada la inflación de diciembre daba eso, analizada. Daba eso. Acá lo importante a puntualizar como dato importante para ustedes y para la gente es que una cruzada que hay del liberalismo y en particular en esta primera etapa del gobierno de Milei es la baja sistemática de impuestos, toda financiada con baja de gasto público, sin hacer déficit fiscal. El primer impuesto que estamos bajando es el impuesto inflacionario. El peor impuesto que hay para los pobres, el peor impuesto que hay para el asalariado, para el beneficiario en plan social y para los jubilados. Luego, una vez que tengamos superávit fiscal, porque la baja de gasto público no va a parar, empezaremos con la baja y eliminación de otros impuestos. Impuesto al cheque, las retenciones a las exportaciones, el impuesto país. Pero lo que no va a parar acá es la baja de gasto público para ir eliminando impuestos y bajando a los demás, en la medida en que haya superávit fiscal cuando se logre sustentable el déficit cero que tenemos hoy. Bueno, obviamente José Luis Espert, diputado nacional, y Patricia Burri, ministra, son dos defensores, dos guerreros muy fuertes de defensa del gobierno de Javier Milei. Aprovecho para hacerle una pregunta sobre algunas cosas. Yo digo, tengo la impresión de que hay algunos aspectos que el propio presidente está revisando de su propia metodología, de su propia actitud. Hoy hizo declaraciones el presidente Milei respecto de eficientizar el Estado, darle eficiencia al Estado cuando, obviamente, durante mucho tiempo, lo llamó una organización criminal al Estado. Está encontrando la vuelta de cierto equilibrio vinculado a tratar de hacer un Estado chico, eficiente, que resuelva los temas, que no tenga corrupción, o todavía mantiene ese concepto anarcocapitalista de que el Estado no sirve para nada. Le pregunto primero a Espert y después a Patricia Burrich. A ver, Argentina entre el año 60 y fines de los 90 tuvo un Estado cuyo gasto público era aproximadamente, un número redondo, 26 puntos del producto, ¿no? Para que tengan una idea, hoy el Producto Bruto Argentino está en 600.000 millones de dólares, así que aquel entusiasta de la matemática puede calcular cuánto era a valores de PBI de hoy el gasto público de los últimos 40 años previo a la década kirchnerista. El kirchnerismo llevó el gasto público a 44 puntos del producto, de 26, 18 puntos más, y hoy el gasto público está en aproximadamente 37 puntos del producto. La idea que tenemos en el gobierno del presidente Milei es que ese gasto público vuelva a los niveles que tuvo durante 4 décadas, 26 puntos del producto, 27 puntos del producto, así que nos faltan 10 puntos más de baja de gasto público y las provincias tienen que hacer su baja de gasto público y los municipios también. Acá la baja de gasto público no es solamente un tema del gobierno nacional, sino de las provincias y de los municipios, así que acá todos se tienen que poner a echar ñoquis, echar gente que no tiene nada que hacer, recortar funciones que están duplicadas y triplicadas, cortar con gastos superfluos. A todos les llegó la hora para recortar el gasto público porque la sociedad no da más, ni de la inflación, ni de pagar los impuestos que está pagando. Ministra Burrich. ¿A usted le parece que tiene que ir la Gendarmería y la Policía Federal a mirar el vencimiento de alimentos y no tengamos a esta altura un sistema en el que cualquier funcionario desde una computadora pueda mirar exactamente qué stock tiene? Es decir, y que además no necesita tener un stock, sino que compra
compra y compra y directamente envía lo que compra directamente al lugar donde tiene que ir, en vez de tener estoqueada una cantidad de cosas que significa una pérdida de dinero, una cantidad de gente que tiene que estar vigilando ahí, una cantidad de funcionarios puestos a cuidar eso, la corrupción que hay alrededor de todo esto. Entonces, me parece que lo que se está hablando, además de lo que dijo muy bien José Luis Espert, que es bajar el costo impositivo sobre el PBI argentino para que realmente el privado crezca. Además de eso, el Estado tiene que ser moderno, eficiente, chico e inteligente. Digamos, inteligente significa que las cosas se tienen que resolver con las tecnologías que tenemos ahora. Imagínese, ¿a quién fue a ver Milei estos días? A todas las personas que pensaron y que hoy están en un mundo totalmente distinto. A todo lo que es el Silicon Valley, a todo lo que son las nuevas tecnologías. Sí. Y nosotros tenemos depósitos hechos para robar. Bueno, pero hoy el contraste es muy grande porque hoy nosotros mostrábamos a través de los móviles, cuando se empezó a entregar la mercadería, que estaba muy fácil de advertir. Decía leche tal y cual, fecha de vencimiento. Nadie lo pudo advertir o nadie le dijo a Petovelo. Pero eso no había nada vencido. No, que era próximo a vencer. Bueno, pero eso próximo a vencer. Había que establecer la logística de distribución. Pero esa logística de distribución está totalmente armada. Lo que armaron fue una digamos, lo que se dice siempre en fútbol, ¿no? Es decir, la mejor defensa es el mejor ataque. Entonces, atacaron en un punto y realmente no había nada vencido. Así que es un ataque mentiroso, que hoy significa que las cosas se saquen porque hay un juez que se mete a tomar decisiones de cómo se reparte la leche. No me parece razonable. El doctor Casanello. Ningún juez tiene que tomar la decisión de cómo se reparte la leche. Por otro lado, esperemos rápidamente que la Argentina no tenga que repartir más comida. Hay sistemas mucho más modernos. El reparto de comida también es una lógica de sometimiento. Claro, por supuesto. Y también es una lógica de corrupción. Porque tantas denuncias tenemos nosotros de la venta de la comida, ¿no? Y de la extorsión con la comida. Entonces, yo creo que cuando hablamos de eficiencia, hablamos de una capacidad de brindarle al ciudadano las cosas sin intermediarios, con rapidez, con eficiencia, y que el ciudadano gane su sueldo para comprarse su leche. Diputado José Luis Espert. Sí, acá hay una cosa... Sí. Me queda muy poquito tiempo. Una cosita para... ¿Cómo no? Sí, ok. Yo le quiero agradecer a la gente que nos está viendo el apoyo que nos da, que nos sigue manteniendo, porque es un esfuerzo muy grande que le estamos pidiendo, pero es el único camino posible. Los países que han prosperado han hecho este camino y espero encontrarlo a muchos de los que nos están viendo el jueves en Agroactiva, que vamos a estar ahí con el presidente en Armstrong. Así que les mando un gran saludo a todos los que nos están viendo, espero verlos ahí. Gracias, diputado Espert, por allí darnos un placer, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Gracias. Ministra Patricia Burrich, muy amable. Gracias por haber venido.